Buenos días, hermanos. Espero se encuentren muy bien. Otro domingo más en casa. Creo que es el 18 o el 19. Por la gracia de Dios, aquí seguimos. Estamos desde casa transmitiendo. Y si escuchan ruidos de mis hijos o algunas cosas extrañas aquí, es complejo, pero estamos en casa. Así es que ahí me disculpan, mi nombre es Jaime, para los que no me conocen y para los de casa, pues un gusto saludarles, hermanos. Les platico que esta ha sido una semana, pues más o menos al mismo ritmo que hemos seguido. La semana pasada, en cuanto a los temas de contagios y situaciones de la iglesia, ya les explicaremos mejor el día de mañana, pero adelantando un poquito, los últimos días, empezamos bien la semana, pero en los últimos días han llegado noticias a nosotros sobre contagios entre nosotros. Gracias a Dios, de miembros de nuestra iglesia, ahorita no hay ninguno hospitalizado, todos en recuperación, pero algunos de nuestros miembros sí tienen a personas hospitalizadas y pues otros tipos de complicaciones. También avanza el tiempo y la situación económica pues se ve trastocada, ¿no? Y mañana en la actualización que les enviamos vamos a platicar a detalle, pero estamos viviendo un tiempo difícil en epidemia. La prueba es que estamos aquí otro domingo sin reunirnos físicamente y pues siempre se hace necesario meditar en las escrituras con respecto a los tiempos de crisis y como ustedes saben, la semana pasada iniciamos una serie sobre el ayuno y esta semana vamos a seguir con la serie sobre el ayuno. El tema será la segunda parte, tiempo de ayunar, nuestra segunda parte, y seguirá siendo un estudio sistemático de la Biblia, o sea, vamos a hablar sobre más cosas del tema del ayuno y qué dice la Biblia en su totalidad, no un estudio expositivo sobre un solo verso como acostumbramos. Más que nada hoy será más como explorar los temas en la Biblia en su totalidad, pero siempre basados en lo que las escrituras dicen sobre este tema. ¿Qué les parece si oramos nada más antes de empezar? Si estás ahí en la sala o en tu cuarto, no sé dónde estás, trata de librarte de distracciones. Es importante que comamos juntos el alimento espiritual que Dios tiene. Somos una iglesia y esta semana, por ejemplo, me tocó mucho escuchar a hermanos. El viernes que tuvimos la reunión de varones decían, extrañamos estar en iglesia en todos los sentidos, la comunión física, el hablar, el escuchar, animarte con escuchar la palabra, no es la misma, pero te animo a que aproveches este momento para también nutrir tu espíritu. Sin lugar a dudas, Dios nos va a hablar esta mañana si nos disponemos y espero que sea edificante. Vamos orando para que Dios bendiga este tiempo. Señor, gracias Señor por un domingo más que nos permites estar por lo menos juntos a la distancia y también meditar en tu palabra juntos, Señor. Tenemos estos medios que nos dan esa libertad sin prohibiciones, sin ningún tipo de persecución en este medio, Señor. Tu palabra sigue corriendo. Oh, Señor, pero la realidad es que necesitamos más que solo escuchar, Señor. Necesitamos que tus palabras nos cambie, nos alimente, nos dé aliento, nos dé dirección. Y eso solo lo puedes hacer tú, Señor. No lo puede hacer mi oratoria, no lo puede ser en esta grabación, Señor. Pero tú sí puedes, Señor, tocar corazones. Te invitamos, Señor, a que nos ayudes en esta mañana. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Ok. La semana pasada leímos un texto que les iba a decir que era como nuestro texto, no central, porque no lo estamos exponiendo a profundidad de solo este texto, pero sí como un texto lema. Es el libro de Joel, verso 12, y ahora vamos a ver también el siguiente verso, el 13, y vean lo que dice este verso. Joel 2, 12 y 13 dice el Señor: vuélvanse a mí ahora mientras hayan tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. Ahí nos quedamos la semana pasada. Y en este siguiente verso dice: no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Así dice.
Mientras la semana pasada hablamos de definiciones sobre el ayuno, de los momentos de ayunar, de formas externas de ayuno, hoy nos vamos a enfocar más sobre el corazón del ayuno. Es decir, esas cosas que debemos cuidar en nuestro interior cuando ayunamos, en los motivos y actitudes con las que hacemos esto, con las que hacemos el ayuno. Como dice el texto, cuidando que en nuestro dolor no desgarremos nuestra ropa externa, sino nuestro corazón. Y para eso vamos a empezar mencionando esto. Sígueme aquí con la pantalla. Sigue lo que vamos a ir ahí, porque ahí voy poniendo las cosas de las que estamos hablando y algunas cosas importantes. Lo primero que quiero hablar es esto, cosas que el ayuno bíblico no es. La vez pasada, entre pláticas entre ustedes, me decían algunos, oye, estos excesos y este otro. Y yo, sí, espérate, no hemos terminado la serie. De hecho, les anticipo que esta no va a ser el último tema. Entonces, pero hoy sí vamos a ahondar un poquito sobre estos excesos o cosas que el ayuno no es. Y para empezar, este típico cliché o exceso que nosotros a veces hemos escuchado o vivido. El ayuno bíblico no es una manera de torcerle el brazo a Dios. No es hacerle manita de cochi a Dios, como decimos por acá. Miren, si leen Isaías, en el capítulo 58, se van a dar cuenta que en ese tiempo el pueblo de Israel había hecho del ayuno un ritual vacío. Por lo que Dios, en el verso 3 del capítulo 58, les reclama y les dice, ustedes ayunan, pero para complacerse a sí mismos. Así les dice. El punto es que así como Israel, nosotros también podemos cometer el error de ver el ayuno como una forma de obligar a Dios a concedernos lo que nos complace. ¿Y saben qué? El ayuno no es una huelga de hambre. No se trata de decirle a Dios como niños berrinchudos, no comeré hasta que me des lo que yo quiero. No. De hecho, miren, cuando nosotros caemos en el chantaje y berrinches de nuestros niños, de nuestros hijos, los que tienen hijos saben a qué me refiero. Lo que sucede si caemos en esos berrinches es que permitimos que ellos terminen controlándonos a nosotros, subajando nuestra autoridad. ¿Y ustedes creen que Dios caería en ese jueguito con nosotros al tratar de controlarlo con ayunos? Claro que no. El ayuno no es una forma de someter a Dios a nuestra voluntad. Es lo contrario. Y aquí te va el primer principio, mi hermano, en cuanto al ayuno. El ayuno no es una manera de sintonizar a Dios con nuestro corazón. Es una manera de sintonizar nuestro corazón con el corazón de Dios. Muy diferente. Muy diferente. No es que lo estoy obligando a Él a hacer lo que yo quiero, sino que tú te estás poniendo en sintonía con Él para moverte conforme a lo que Él desea y mover tu voluntad, tu conciencia para caminar en sus propósitos con paz. Por ejemplo, David, el rey David, en 2 Samuel 12, él está orando y ayunando por la enfermedad mortal de su hijo. Su hijo está a punto de morir y él se pone a ayunar. Y resulta que su hijo muere, aun cuando él está ayunando. Y cuando él muere, a su alrededor todos estaban espantados. Híjole, si se puso en ayuno y estaba mal cuando iba a morir, ¿cómo va a reaccionar ahora que murió su hijo? ¿Se va a deprimir? ¿Qué va a pasar con él? ¿Y saben qué pasó? En el mismo capítulo de Samuel se nos relata que cuando muere David, alaba a Dios y encuentra consuelo en Dios. El ayuno lo llevó a él a sintonizarse con el corazón de Dios. Y cuando nosotros vamos en ayuno a Dios, eso es lo que tenemos que hacer. El ayuno tiene que ver más con rendir nuestra debilidad a Dios que con forzar a Dios a hacer lo que nosotros queremos. Grábatelo. El ayuno es más rendir que pedir.
No que no puedas pedir en el ayuno, también es para eso. Pero cuando tú estás pidiendo, estás siempre rindiendo tu voluntad. Señor, aquí estoy, conoces mi necesidad, confío en ti, estás rindiéndote a Él, estás depositando tu confianza en Él. Y si no responde como tú quieres, el ayuno, si no te lleva a caminar en el milagro que Dios quieres que haga, te lleva a encontrar paz y consuelo como lo encontró David. Cuando no sucede lo que nosotros quisiéramos. Entonces grábatelo. El ayuno siempre va a ser más rendir que pedir. Es sintonizar nuestro corazón con el corazón de Dios y no al revés. Otra cosa que el ayuno no es. El ayuno bíblico no es autoflagelarte. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Miren, existe esta idea bizarra. Y digo bizarra porque sí es muy bizarra. En la cristiandad, de que la carne es el mundo físico, mientras que el espíritu es el mundo invisible o espiritual. Entonces, hay quienes toman el ayuno como una herramienta para hacer que su realidad física muera o disminuya. Y para lograrlo, pues hay que hacer sufrir el cuerpo físico. Y nada está más alejado de la realidad. En la Biblia, la carne no es algo que tenga que ver solo con el físico. La carne es nuestra naturaleza inclinada al pecado, nuestra expresión humana caída. Y el ser humano no se expresa solo con sus partes físicas. Se expresa con pensamientos, con emociones, con palabras, con actitudes. Todo eso no es físico. Y todo eso también puede ser la carne. Todo lo que está en ti y en mí, que no quiere someterse al gobierno de Dios, eso es la carne. Ojalá la carne solo fuera nuestra mano o nuestro ojo. Sacándolo se arregla todo. Pero podemos ser horrendos pecadores sin ojos y sin manos también. Así es que si usamos el ayuno como un medio de flagelación para el cuerpo, creyendo que por eso andaremos más espirituales, pues terminaremos como grandes pecadores, pero con el cuerpo torturado. Lo que hace espiritual al ayuno no es un cuerpo físico desnutrido o torturado. Es la intencionalidad para buscar aquello que nos llena de Dios. Eso es el ayuno, la intencionalidad para buscar aquello que nos llena de Dios. No tiene que ver con el cuerpo físico torturado. Es más, muchas personas ahorita pueden tener varios días sin comer por distintos factores. Pero eso no los hace más espirituales, ¿o sí? No por eso andan más espirituales. También muchas personas ahorita tienen el cuerpo torturado por un accidente a lo mejor. Pero no por eso andan más espirituales, ¿verdad? El ayuno es una práctica espiritual porque intensifica nuestra búsqueda de Dios. No porque desnutre o porque tortura al cuerpo. Grábatelo bien, grábatelo bien. Seguimos. Otra cosa que el ayuno no es. El ayuno bíblico no es una dieta. Una dieta. En la Biblia, el ayuno siempre va acompañado de oración. Siempre va acompañado de intencionalidad para buscar a Dios, como dije. Si no acompañamos al ayuno con búsqueda de Dios, entonces nuestro ayuno se convierte en solo una dieta. ¿Y sabes qué? Ayunamos para tener más comunión con Dios. No para adelgazar. Para aquellos que dijeron, sí, campaña de ayuno. ¡Ey! Los kilitos de más van para abajo. Lo siento, no es la finalidad del ayuno. Jesús en el desierto no solo dejó de comer. Él se apartó de su familia, de sus amigos, de las distracciones de la ciudad. Y ayunó para buscar a Dios de una manera especial, no para adelgazar. Así es que cada gruñido que nos haga el estómago cuando estemos ayunando, lo deberíamos de usar
No para emocionarnos porque tal vez vayamos a adelgazar, sino para recordarnos que estamos en una búsqueda especial de la llenura de Dios. Para eso estamos en ayuno. ¿Ok? Vamos a otro punto que el ayuno no es. El ayuno bíblico no es la manera en que el ser humano se puede reconciliar con Dios. ¿Sabes? En la Biblia, la única manera de reconciliarte con Dios es a través de Jesucristo. Como dice el verso más famoso de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que ayune no se pierda, mas tenga vida eterna. Así dice. Así dice, no, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es solo a través de Jesucristo, por aquellos que creen que por ayunar ya están bien con Dios. El ayuno es un medio para crecer en nuestra relación con Dios, no para iniciar una relación con Dios, que es muy diferente. El ayuno es para los que ya han entrado a la casa de Dios, no para los que están afuera. Los que están afuera necesitan entrar a la casa primero y necesitan hacerlo a través de la puerta que es Cristo. Si tú no has entrado a la casa de Dios, hoy puedes hacerlo a través de Cristo. Y la verdad ya estuvieras, ¿no? Ya estuvieras recibiendo lo que Él ha hecho para que tú entres a la familia y a la casa de Dios. Pero el medio no es el ayuno. El ayuno es una herramienta que usan los que ya están adentro, los creyentes, para crecer con su relación con Dios, no para iniciar una relación. Así es, eso es el ayuno. Otra cosa que el ayuno no es. El ayuno bíblico no es una orden bíblica rígida. Déjame explicarte un poquito más. La Biblia no ordena nunca el ayuno. No es un mandamiento en sí. Solo describe el ayuno. Describe que en ciertas circunstancias los creyentes ayunan. Lo asume. Asume que los creyentes ayunan. Jesús asumió que sus discípulos iban a ayunar, pero no dio un mandamiento. Todos tienen que hacerlo así y en este tiempo. Solamente lo asumió. Vendrán momentos donde ellos van a ayunar. Y como nosotros no podemos poner leyes donde Dios no ha puesto leyes, pues no podemos hacer del ayuno una ley o un mandamiento. El ayuno es una herramienta para el cristiano, no un requisito para ser cristiano. Nadie irá al infierno por no ayunar, aunque en la Biblia se espera que los creyentes ayunemos, como estoy diciendo. Fíjate, sobre este punto de no ir al extremo, de ver al ayuno como un mandamiento rígido, como que yo te puedo decir, te exijo que ayunes, y también de tampoco verlo como algo sin sentido, sin propósito. John Wesley, un gran predicador del siglo XVIII, dijo esto, que me parece muy sabio. Dice, algunos han exaltado el ayuno religioso más allá de las escrituras y de la razón. Otros lo han pasado por alto por completo. Al evitar con todo cuidado un extremo, velemos en contra del otro. Me gusta mucho porque nos invita al equilibrio. No vamos a hacer del ayuno una ley para todos y las formas, exigirlas y hacerlo y condenar a la gente porque no lo hace, pero tampoco vamos a verlo como algo sin sentido y algo que no deberíamos de practicar porque tiene muchos provechos. Pasemos ahora a otras cosas que son importantes sobre el ayuno. Actitudes y motivaciones de las que nos debemos cuidar mientras ayunamos. Que espero que ya hayamos empezado, ¿no? Hay que examinar estas actitudes mientras estamos ayunando. Mientras ayunemos o ayunamos, cuidémonos de la jactancia. Jactancia. El ayuno puede hacernos sentir que nosotros sí somos espirituales, no como los que no ayunan. Y eso es jactancia espiritual. Y Jesús aborrece el pecado de la jactancia. Fíjate, en Lucas 18, versos 11 y 12, está hablando Jesús y dice, el fariseo, o sea, un religioso de su época, puesto en pie,
oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como aquel publicano pecador. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Qué curioso, ¿no? El fariseo hasta está agradecido por ser mejor por los demás. El fariseo, en vez de hacerse humilde ayunando, se había vuelto presuntuoso con el ayuno. Se sentía superior a otros por tener la voluntad y la determinación de privarse de comer. Y adivinen a quién le puede pasar esto también, hermanos. Pues a nosotros. A nosotros nos puede pasar. Todos traemos un fariseo ahí adentro también. La intención de merecer o ganar algo de Dios, ya sea porque ayunamos o hacemos algo para Él, siempre va a ser un error. ¿Saben por qué? Porque la Biblia enseña en Filipenses 2:13 que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer en todo lo bueno que podamos llegar a hacer. Eso quiere decir que cuando estamos ayunando, por ejemplo, ayunamos porque Dios inició en nosotros el deseo de ayunar y nos dio la fuerza de voluntad para hacerlo. No tenemos nada de qué jactarnos. Por eso vean lo que escribe también el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:7 a este grupo de creyentes que también estaban muy presuntuosos. Les dice: a ver, ¿qué tienes que no hayas recibido? A ver, dime, ¿qué tienes? ¿La fuerza de voluntad que tienes viene de ti? No, también es un regalo de Dios. A ver, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y luego dice el apóstol Pablo: ¿y si lo recibiste? ¿Por qué presumes como si no te lo hubieran dado? ¿Por qué presumes como si no te lo hubieran dado? ¿Por qué presumes que tienes fuerza de voluntad para dejar de comer como si no viniera también de Dios? Todo lo bueno que nos viene de Dios es por gracia, es un favor inmerecido. Y todo lo bueno que podamos hacer por Dios también es por gracia. Que se nos dé el privilegio de colaborar con Él es algo inmerecido también. Así es que nunca podemos jactarnos por nada delante de Dios. Nunca. Cualquier cosa buena que recibamos o hagamos, sin exaltar y resaltar la gracia de Dios, será reprobable para Dios, incluyendo el ayuno. El ayuno también es por medio de Él y para Él. Así es que, hermana, si nos estamos volviendo presuntuosos por ayunar, deberíamos dejar de ayunar porque no nos está sirviendo de nada. El ayuno debería hacernos personas más humildes, no presuntuosas. ¿Sí? Déjame tomar tantita agua. Tú estás en tu casa, pero yo no puedo tomar. Tú sí puedes tomar agua. Déjame tomar tantita agua a mí, por favor. Nomás para que no se me pase otro domingo sin decirlo, es siempre muy extraño predicar aquí solo. Siempre, hasta musiquita me pongo aquí para que no se sienta tan solitario esto. Pero es siempre extraño, extraño estar con ustedes en el auditorio. Pero bueno, otra cosa que debemos cuidar mientras ayunamos. Mientras ayunamos, este es muy práctico. Evitemos que otros se den cuenta que estamos ayunando, por favor. Por favor. Les voy a leer unos versos de la Biblia que se escriben solitos, son palabras de Jesús. Mateo 6, del verso 16 al 18. Cuando ayunes, dice Jesús, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de hacer una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa, la que otros vean que andan ayunando. Esa es su recompensa. Pero tú,
cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así, nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Creo que está clarísimo, hermano. El ayuno debe ser una práctica privada, no pública. Es entre tú y Dios, no entre tú y la gente. Es una práctica privada. Y la verdad es que la mayoría de las veces podemos ayunar pasando desapercibidos con personas fuera de nuestra casa. A lo mejor con los de casa no se puede porque organizas cosas adentro, pero con los de fuera, claro que se puede. Si alguien nos llega a preguntar, por ejemplo, oye, ¿por qué no estás comiendo? Me di cuenta que no estás comiendo. Pues tú le puedes contestar con un simple, no te preocupes, voy a comer más tarde. Y ya, se acabó. No es tan complicado. Pero también, ojo, tampoco es irse al otro extremo de pensar que si en algún momento, por alguna buena razón, tenemos que decir que estamos ayunando, pues entonces ya no cuenta, dirías. No, no se trata de eso. No ayunamos para hacer puntos. Los puntos que necesitamos ya los hizo Cristo por nosotros, no el ayuno. No ayunamos para hacer puntos. Y de lo que se trata es de cuidarnos de no usar nuestra devoción personal como algo para presumir o para llamar la atención de otros, como lo acabamos de ver en las palabras de Jesús. De lo que se trata es de ayunar con la mirada fija en Dios, no en los hombres. No en los hombres. Así es que cuidémonos de evitar andar levantando la trompeta cuando estamos ayunando. Otra cosa, mientras ayunamos, debemos poner atención a todas las áreas de nuestra vida, no solo a la comida. Te voy a leer otro de esos versos que se explican solos, del profeta Isaías, capítulo 58, versos del 4 al 7. Dice, está Dios hablando al pueblo de Israel a través del profeta Isaías. Y vean lo que dice. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de ceniza. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que necesitan su ayuda. Está clarísimo, hermanos. Si estamos ayunando, pero nuestra casa es un cuadrilátero, una pelea de perros y gatos, o si estamos siendo indiferentes al dolor de nuestro prójimo, escudándonos con esta sensación de paz espiritual que nos provee el ayuno según nosotros, deberíamos replantearnos si esa paz viene de Dios o viene del diablo. Nuestro ayuno debe ir acompañado por una vida íntegra que abunde en buenas obras hacia el prójimo. Así es que cuando te estamos invitando a ayunar, no solamente te estamos invitando a dejar de comer, a buscar más de Dios, sino a alinear tu vida a lo que sabes que Dios quiere de tu vida. A dejar la pasividad y a ser más intencional para obrar como Dios quiere que obres. Ese es el tipo de ayuno que Dios quiere. Un ayuno que está inundado de integridad. Ok, creo que pudiéramos decir más cosas, pero con esas creo que nos dejan tarea suficiente para poner en práctica. Y ya hablamos de cosas negativas a las que nos puede llevar el ayuno, si no lo realizamos como Dios lo expresa en su palabra. Pero ahora vamos a hablar de los beneficios que trae el ayuno si nos disponemos a hacerlo como Dios ordena. Beneficios
de ayunar y empezamos con el primero. Ayunar nos ayuda a mantenernos más llenos de Dios. Más llenos de Dios. Cuando Jesús volvió de su ayuno en el desierto, la Biblia dice que regresó lleno del poder del Espíritu Santo. Lucas 4:14 dice eso. Esto quiere decir que los tiempos de ayuno están ligados directamente con llenarnos más de Dios. Cuando la gente ayuna, cuando el creyente ayuna, está llenándose más de Dios. Y si recuerdan, hay un mandamiento en la Biblia, en Efesios 5:18, que dice: sean llenos del Espíritu Santo. Así dice este mandamiento. Y la verdad es un mandamiento que siempre es difícil para nosotros en todo tiempo. Porque es difícil salir del trajín de la vida que nos envuelve como una rueda del ratón. A veces veo los hámsters y digo, a veces somos nosotros esos. Nos metemos en la vida y la vida nos lleva en su trajín y nos olvidamos de alimentar lo que Dios quiere que alimentemos, empezando con nuestra relación con Él, después otras cosas. Pero es difícil vivir lleno del Espíritu cuando nos llenamos de tantas cosas en esta vida, que la posibilidad de llenarnos de tantas cosas es demasiado. Pero en este tiempo de pandemia, aparte, creo que se está volviendo más difícil. Porque nuestras reuniones físicas están pausadas. Son menos placenteras. Las maneras de cultivar iglesias son menos placenteras. O sea, seguramente tú ya te enfadaste de la pantalla. Yo también a veces me enfado. Y no es tan placentero a veces cultivar la vida de iglesia así. Hay mucha distracción digital, muchas memes, noticias, cosas en las cuales distraerte. Hay tantas cosas que nos pueden apartar de Dios y ahogar a lo mejor en el desánimo o en cosas que Dios no quiere para nosotros. Y el ayuno es una herramienta poderosa para mantenernos llenos de Dios en este tiempo. El ayuno nos permite ser más intencionales para orar, para leer la Biblia, para reflexionar y meditar y hacer todo eso, por supuesto, que nos llena más de Dios. Y esa es nuestra necesidad más grande, llenarnos de Dios, y el ayuno nos lleva a eso. Otro beneficio de ayunar. El ayunar nos fortalece en la lucha contra la tentación. Cuando Jesús ayunó en el desierto, en su humanidad, Él se estaba entrenando para no ser gobernado por su apetito por la comida, o por su apetito por el dinero, o por su apetito por el sexo, o por su apetito por la comodidad. Jesús usó el ayuno para no dejarse gobernar por nada ni nadie más que por Dios. Así es que, hermanos, cuando ayunamos, nos estamos entrenando para no ser gobernados por nada ni nadie más que por Dios. Abstenernos del placer de la comida aumentará nuestra capacidad de abstenernos de otros placeres. Aumentará nuestro dominio propio. Nos los pondrá a ejercitar, y es el fruto del Espíritu en nosotros. Nos lleva a ayunar y nos lleva a ejercitar el dominio propio y a fortalecerlo y a entrenarlo. También aceptar voluntariamente el pequeño sufrimiento de ayunar comparado con muchas otras cosas que otros pueden estar sufriendo. Aceptar voluntariamente ese pequeño sufrimiento nos hará capaz de aceptar otros sufrimientos también por amor a Dios. Es un veneno contra la comodidad y la vida pasiva el ayuno, hermanos. Y así como nos ejercitamos con ese, ok, voy a sufrir un poco, pero la recompensa será mejor. Ese patrón es la vida que Dios quiere que lleves. Porque en ocasiones Él te va a pedir cosas que te va a costar más que simplemente ayunar. Y si no estás ejercitado para ejercer ese dominio propio, esa voluntad que Dios quiere que tengas, pues no vas a poder obedecerlo. Y el ayuno nos lleva a entrenarnos para eso. Para no ser gobernados por nada, ni por nadie más que por lo que Dios quiere de nosotros. Es un gran beneficio, un gran beneficio. Vamos a ver otro. Ayunar nos permite tener presente el tipo de vida que debemos llevar en la tierra. Mira, Dios desea
que llevemos una vida controlada y guiada por el Espíritu Santo y no por nuestros deseos terrenales. Una vida que hace morir lo terrenal en nosotros, como dice Colosenses 3:5. O una vida que se entrega a Dios como sacrificio vivo, como dice Romanos 12:1. Y ese es el objetivo del ayuno. Ayudarnos a ejercitar el tipo de vida que Dios desea que llevemos en esta tierra y así ser útiles para sus propósitos divinos. El ayuno funciona en nuestras almas como funciona una alineación y balanceo en un carro. Los que han llevado a alinearlos entienden. Y otros que tienen taller de llantas o cosas aquí que no voy a dar promoción. Pero el ayuno funciona como eso, como la alineación y balanceo en un carro. Nos recalibra para dirigirnos como Dios quiere que nos dirijamos en esta tierra. Nos hace ir, así es como debería de caminar. Voy chueco, pero ayuno, y el ayuno me permite volver a tomar ese camino, volver a poner mi mirada en las cosas que valen la pena, volver a encarrilarme en lo que Dios quiere encarrilar mi vida, salir de la ruedita del ratón y acordarme que no estoy aquí para eso. El ayuno nos puede ayudar mucho, pero mucho para eso. Y todos somos propensos a dejarnos llevar por lo que este mundo nos ofrece y desviarnos de las cosas eternas. Esa es la verdad. Pero cuando ayunamos, hagan de cuenta que agarramos el volante del carro en el que vamos y lo devolvemos al camino por el que el carro debe ir. Eso nos ayuda también el ayuno y es un gran beneficio. Y vamos a otro beneficio. Ayunar abre nuestros ojos a la necesidad que tenemos de Dios. Todos nosotros, lo aceptemos o no, necesitamos más a Dios que a la comida. Necesitamos más a quien nos provee fuerza y habilidad para ganar dinero y para que así podamos comprar comida que a la comida misma. Y el ayuno está diseñado para que recordemos eso. Para que al abstenernos de comer, nos recordemos a nosotros mismos que necesitamos más a Dios que a nada en esta vida. Está diseñado para ayudarnos a darnos cuenta que necesitamos algo más que la comida para vivir plenos. Está diseñado para que recordemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como Jesús dijo en Mateo 4. Está diseñado para ayudarnos a disfrutar más a Dios que a la comida. Disfrutar más a Dios que a la comida. Y ya sé que suena muy loco, pero mira, la razón por la que millones de creyentes en Cristo han ayunado, incluyendo el mismo Cristo, y ayunan, la razón por la que ayunan y se abstienen por momentos de placer que les provee la comida, ese momento de placer, la razón por la que se abstienen de ese momento de placer es porque han encontrado un placer más grande en Dios. Esa es la razón. Han encontrado algo que sabe más rico en Dios. El ayuno está diseñado para ayudarnos a saborear a Dios y darnos cuenta que lo que Él nos da, nada ni nadie nos lo puede dar. Nos ayuda a saborear a Dios por lo que Él es. Saborearlo como pocas veces lo podemos saborear en nuestro espíritu. Si tú eres creyente, pero no has llegado al punto de decir, yo realmente saboreo a Dios, me deleito en Él, disfruto conocerle, orarle, escudriñar su palabra, llenarme de Él, hablar de Él, escuchar de Él. Que si tú eres de los que dice, lo que Él me da, nada ni nadie me lo puede dar. No solo en mi futuro, también en mi presente, aún con dificultades. En mi presente lo que Él me da, nada me lo puede dar. Si no puedes decir palabras como esas, deberías entrarle al ayuno.
Deberías motivarte para ayunar y buscar más de Dios y aprender a saborearlo de otra manera. Para eso está diseñado el ayuno, para ayudarnos a saborear a Dios y darnos cuenta de que no hay nadie ni nada como Él. Así es otro beneficio. Junto con pegado, el ayuno nos ayudará a vivir más llenos de gozo y de felicidad. Hebreos 11:16. Dios es galardonador de ¿quiénes? Como gustaría que ustedes me hubieran contestado, pero ¿de quiénes? De quienes lo buscan. Dios recompensa a quienes lo buscan. La recompensa del ayuno sobrepasa infinitamente el sacrificio de dejar de comer por un tiempo. Esa es la verdad. Este pastor que se llama Julio Crespo dijo esto: ni el mejor plato de comida preparado por el mejor cocinero del mundo se compara con la mesa que el Señor nos ha servido en el ayuno. Así es que Dios nos está haciendo una invitación para ayunar, como la invitación a comer un corte de carne jugoso a aquellos que están llenándose el estómago con galletitas de animalitos. Eso es lo que está haciendo Dios cuando nos invita a ayunar. ¿Vamos a tomar esa invitación? ¿O seguiremos llenándonos de galletas de animalitos? Ese es el desafío para nosotros. Un teólogo que se llama Wayne Grudem dijo esto: la mayoría de los cristianos en Occidente no ayunan, pero si estuviéramos dispuestos a ayunar más regularmente, incluso 1 o 2 comidas, nos sorprendería cuánto mucho más poder y fuerza espiritual tendríamos en nuestras vidas y en nuestras iglesias. ¿Le vas a entrar? ¿Le vamos a entrar? Pues a eso te estamos animando. Y te recordamos que en nuestra iglesia traemos una campaña de ayunar por lo menos los días miércoles. El día que oramos en la noche. Miércoles, virtualmente, que nos reunimos. Miércoles ayunamos y puedes ayunar más días. También pudieras, si se te complica el miércoles, ayunar otro día, pero te queremos pedir un especial favor de unirnos juntos en un mismo ánimo los días miércoles, de ser lo posible para estar en unidad. Y recuerda que la semana pasada hablamos, y si no lo has visto, vea el tema de la semana pasada, hablamos que los métodos pueden ser muy flexibles. Incluso si no puedes ayunar de comida por circunstancia médica, pues te animamos a hacer una búsqueda diferente de Dios ese día. Somos muy flexibles en eso porque la Biblia es flexible, pero ayunar es intencionalmente buscar más de Dios este día, duplicar nuestro tiempo de oración, de lectura, de buscar más de Dios en todos los sentidos. Tú sabes si ayunas hasta mediodía, hasta la noche, o si ayunas la comida, pero el punto es que tu día luzca diferente, que tu día luzca con intencionalidad de buscar más al Señor. Y si no tienes condición médica que sí puedes abstenerte y no tienes nada médico, abstente del alimento por lo menos, si quieres tomar pura agua, pero ejercítate en esto por los motivos que ya hemos venido hablando. Si es que este va a ser nuestro día y así queremos empezar a ejercitarnos en esto, en el tiempo que estamos viviendo se requiere de esto. Ya hemos también hablado de eso y te vamos a seguir animando mientras estamos en esta campaña. Y yo no sé cuánto más vamos a durar, pero sí nos sentimos dirigidos por Dios en esto y por su palabra, sobre todo, que asume que en tiempos como en los que estamos viviendo, los creyentes ayunan. Y ahí vamos a estar. Inclusive te invito a ser parte a tu familia, aún tus niños chiquitos. Aún tus niños chiquitos, puedes incluirlos en esto. A lo mejor ellos no pueden dejar de comer, pero a lo mejor ese día puedes meter algo en su vida que diga, toda la familia está en ayuno este día. ¿Qué hacemos? Pues este día hablamos más de la Biblia que otros días. Este día oramos más veces que otro día. Este día hacemos más cosas.
Yo tengo 2 niños chiquitos, uno de 6 y otra de 8. Y a los 2 este día ya les dije, estamos en ayuno. ¿Y qué hicimos? Pues yo hago ciertas prácticas con ellos en casa, de cuestiones de la Biblia y de devocionales con ellos. Ese día hicimos 2. Y ellos renegaron y todo, pero lo entendieron. ¿Te imaginas lo que se está formando en ellos? Formar a niños que aprendan a buscar de Dios con intencionalidad, aprendan lo que es el ayuno, que a lo mejor no es flagelarte porque te ven contento ese día por buscar más de Dios, pero ¿te imaginas lo que formas en ellos? ¿Te imaginas la bendición que es para ellos de buscar y encontrar a Dios y conocerle más? Te invito, hazlos parte también, hazlos parte y te animo, únete a la iglesia en esta primer campaña de ayuno generalizada que tenemos en Senda de Gracia, porque pues son días muy singulares, muy difíciles, diferentes, y vamos a seguir en ayuno. Te animo a que te unas, te animo a que sigas adelante con nosotros en esto. Y me despido con una frase del pastor John Piper que me gusta mucho y te la voy a decir. Ponme atención, no la voy a poner en pantalla ahora porque quiero que me pongas atención. Pastor John Piper dice: Dios remunera el ayuno porque representa el clamor de un corazón que no encuentra nada en la tierra que pueda satisfacerlo más que Dios. Y Dios ha de recompensar ese clamor porque Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Lo que le estamos diciendo a Dios cuando ayunamos es: te necesitamos más que a nada ni nadie, más que a la comida, más que lo que pueda darnos este mundo. ¿Cuánto te necesitamos? Y vamos a seguir expresándoselo con todo nuestro corazón, sinceridad, cuidando lo que debemos de cuidar, pero con toda nuestra voluntad. Adoremos a Dios juntos en esta temporada de ayuno con este hermoso acto. ¿Y qué les parece si terminamos pidiéndole a Dios que nos conceda un hambre por Él más fuerte que el hambre por la comida? Porque la necesitamos. Necesitamos tener ese tipo de hambre por Dios, si es que queremos ver a Dios moverse entre nosotros. Creo que esa oración honra a Dios. Vamos a orar para terminar. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu dirección. Gracias, Señor, por tenernos dentro de tu casa, por proveernos de estas herramientas para conocerte y disfrutarte más, Señor. Necesitamos, Señor, que nos des por gracia esa hambre por ti que excede el hambre por la comida o cualquier cosa material. Te lo pido, Señor, en mí, en mis hermanos, en los que nos están escuchando. Provéenos de esa hambre, de ese tipo de hambre que nos hace paralizar nuestra vida para buscarte, Señor. Todos la necesitamos, Jesús. Danos de esa hambre. Y aprovecho, Señor, para orar por todas estas personas en necesidad, que tú las conoces entre nosotros, de estas necesidades que corren durante la semana, que están en nuestra lista, que oramos por ellas el miércoles, que nos han mantenido en oración, que mis hermanos gustosos, Señor, cuando dijimos que empezábamos esta campaña de ayuno, ellos también lo harían, Señor, para poner estas peticiones delante de ti, con la expectativa de verte obrar en ellas, o verte obrar alrededor de ellas, pero ver tu mano sobre cada circunstancia. Nos unimos juntos en esta mañana y danos la fortaleza de seguir en ayuno por lo menos una vez a la semana en esta búsqueda de ti, porque te necesitamos. Lo que más necesitamos en esta pandemia, Señor, no es la medicina, no es el dinero, no es la vacuna. Te necesitamos a ti más que a nada, Señor. Más que a nada. No queremos volver a la normalidad, entre comillas, Señor. No queremos volver a esa normalidad si no es más llenos de ti. Ayúdanos, Señor, a buscar más de ti en esta temporada. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Nos seguimos viendo. El día de mañana les mandamos una actualización pastoral, el pastor Víctor y yo. Y les seguimos el ritmo de la semana. Les recuerdo que el miércoles ayunamos y oramos juntos y mañana les anunciamos las actividades de la semana. Dios les bendiga. Un abrazo. Les amamos.
Sigan platicando de esto durante el día, animando a otros, porque no solamente se trata de nosotros como pastores a animar a través de prédicas, sino entre nosotros. Cuando veas a tus hermanos o hables con ellos, anímense unos a otros a las buenas obras. Y en este caso, animémonos unos a otros a ayunar, a buscar más de Dios juntos. ¿Les parece? Dios les bendiga, que pasen un bonito día. No olviden estar presentes en la vida de sus hermanos, orando unos por otros, estando atentos. El día de hoy, algunos la mayoría de nosotros a lo mejor estamos bien, todo está bien, pero hay hermanos que le están pasando mal. Estemos atentos de ellos, unidos, porque cuando un miembro del cuerpo se duele, todos nos dolemos con él, y cuando uno se alegra, todos nos alegramos con él. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Nos vemos pronto con el favor de Dios. Un abrazo.